Buenos días. Es un placer estar con ustedes este domingo 17 de enero, año 2021. Y es un honor de tener la oportunidad de presentar el mensaje esta mañana. Antes que todo, vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias por este día. Gracias por la oportunidad nuestra de reunir por YouTube, por Zoom, por WhatsApp, por todas estas maneras para reunirnos, para estar juntos y para celebrar tu nombre, para celebrar la relación que es nuestra por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, que esta mañana podemos escuchar tu palabra. Podemos escuchar el primer mensaje cristiano. Podemos ver un poco de nuestra historia como tu iglesia. Gracias, Padre, por tu presencia esta mañana con nosotros por medio de tu Espíritu. Y oramos que el Espíritu nos abra nuestros sentidos, nuestros corazones, nuestros ojos y nuestros oídos, para que podamos ver y podamos escuchar tu palabra. Queremos conocer tu voluntad por nosotros. Esta mañana, Padre, vamos a escuchar qué tú quieres de nosotros. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Estamos en una serie de estudios de la carta de Lucas que se llama Hechos. También se llama Hechos de los Apóstoles o la continuación de los Hechos de Jesucristo por el Espíritu Santo. Varias maneras para referir a este libro. Y todos esos nombres van a darnos idea de qué vamos a leer, qué vamos a escuchar. Número 1, sí, son los hechos de los apóstoles. Es las cosas que ellos lograron. Pero no lograron nada sin el poder del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo con ellos. Pero también todo es acerca del mensaje de Jesucristo. Todo Hechos es la historia de la predicación y el movimiento del mensaje de Jesús. Bueno, esta mañana vamos a estar en capítulo 2, versículos 22, creo que 22 a 41. Y vamos a ver el discurso de Pedro a los judíos el día de Pentecostés, que es el primer mensaje cristiano. Bueno, no es tan largo. Yo quiero leer esta mañana y vamos a iniciar en Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice: Escuchan, pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí. Con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá
confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de su santo siervo. Me mostraste el camino de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido el Padre, el Espíritu Santo que nos había prometido, y a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído, porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor me dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvense a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Bueno, antes de ver este mensaje más profundamente, vamos a ver un resumen de lo que pasó antes de este momento. En capítulo 1 encontramos Jesús resucitado, enseñando a sus apóstoles por 40 días. Por 40 días entre la resurrección y su ascensión. Otro 10 días, entonces 50 días en total, es el día de Pentecostés. Por los 40 días Jesús estaba enseñando a sus apóstoles acerca del reino de Dios, acerca de cómo interpretar el Antiguo Testamento y su mensaje acerca del reino de Dios y de el Cristo. Ok, entonces, por 40 días los apóstoles están pasando con Jesús, escuchando sus enseñanzas. Eso es después de 3 años de estar con Jesús. Pero ahora Jesús está poniendo todo en orden
para que ellos entiendan el mensaje del nuevo pacto de Jesucristo. Jesús tenía dos mandatos para los apóstoles en estos días. La primera, no salir de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. No salir. La segunda, salir. Salir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los rincones más lejanos en el mundo. Dos mandatos. Uno, quedarse en Jerusalén. El otro, salir. Salir con el mensaje de Jesucristo. La semana pasada, Juan Carlos nos explicó muy bien que los apóstoles no deben salir de Jerusalén, porque van a recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y más específicamente el poder del Espíritu Santo. Recibiendo el poder del Espíritu Santo, iban a ser testigos de Jesús. Estaban testigos de Jesús desde los primeros días cuando inició su ministerio. Son testigos de su vida, su enseñanza, su muerte y su resurrección. Pero ahora son testigos con poder, con el poder del Espíritu Santo. El segundo mandamiento, que se llama el Gran Comisión. Este mandamiento es que ellos van a salir de donde están, salir a Jerusalén y enseñar, salir hasta Judea, hasta Samaria, hasta todas las naciones del mundo. ¿Y qué van a hacer? Hacer discípulos. Van a ser discípulos. Va a bautizarles en el nombre de Jesús. Y de Mateo sabemos también que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y van a enseñarles a obedecer todo que Jesús mandó a los apóstoles a enseñar. Quédense en Jerusalén y también salir de Jerusalén. Hoy vamos a ver acerca del después. Después el primer mandamiento. Espere en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora es después eso. Es el mismo día. Pero Pedro y los apóstoles han recibido el poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente en la calle escuchando los apóstoles hablar en sus propios idiomas. Y esta gente son de todo el mundo conocido, o casi todo el mundo conocido. Representan muchas regiones del Imperio Romano. Y están en Jerusalén para celebrar la fiesta de las primicias de la cosecha del trigo. En tiempo empezando a reconocer, celebrar también Moisés, la ley que dio, etcétera, muchas cosas. Pero originalmente fue por la cosecha del trigo, esas las primicias. Ok. La audiencia, como yo mencioné, son hombres, posiblemente más que hombres, pero hombres de África, hombres norte de la región de Asia, Imperio Romano, hasta que se llama Asia hoy en día, ok, y hasta lugares de Grecia, Macedonia, Roma,
hasta muchos lugares. Pedro tomó la oportunidad de predicar, de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo a esta audiencia allá en la calle. El propósito de Pedro fue convencerles que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Varios puntos en el mensaje que leemos. Número 1. Dios demostró la autoridad de Jesús por medio de milagros, señales y de grandes maravillas. Y no solo eso, pero Pedro dice que ellos, a menos parte de la audiencia, son testigos de estas cosas. Que Jesús hizo no fue en una esquina, no fue escondido. Todo Israel sabía. Y los israelitas en otros lugares estaban escuchando reportes de este profeta, de esta persona, este hombre, Jesús. Entonces, Pedro está diciendo, esta es evidencia que Dios estaba con Jesús y Jesús tenía autoridad. La segunda cosa que leemos es acerca de la crucifixión de Jesús. Pedro dice, primero, fue parte del plan de Dios. Fue parte de su plan. Nosotros vamos a decir, es parte del plan de la salvación. Ok. Es parte del plan. Pero ellos son responsables por sus propias acciones. Ellos mataron y crucificaron por medio de hombres malvados. Ellos tienen pecado. Son culpables de la muerte y la crucifixión de Jesús. 3. Habla acerca de la resurrección. Él usa profetas, en particular David. David fue el rey, pero también fue profeta de Dios, porque él anunció que el Cristo, el Mesías, iba a morir, pero también anunció que el Cristo va a ser resucitado y iba a sentar a la derecha de Dios. Allá es su mensaje. Los judíos conocen la ley. Los judíos conocen los profetas. Y cuando Pedro practicó y anunció acerca de Jesús, ellos escucharon en la luz del Antiguo Testamento. Yo no sé si tenemos todo su mensaje aquí, o tenemos simplemente esta parte que Lucas nos reportó. Pero sabemos que los judíos escucharon y entendieron las palabras de Pedro. En versículo 36, Pedro va a terminar con estas palabras. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Perdón. Olvidó de quitar el teléfono. Ok, entonces, las palabras de Pedro. Perdón. Entonces, las palabras de Pedro, las palabras de Pedro son muy específicamente directado al corazón de ellos, diciendo que ellos mataron, ellos crucificaron, pero Dios ha hecho
Mesías, el Cristo. Las palabras de Pedro cayó sobre sus corazones. Dice, la gente se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esa es buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos listos de responder a esta pregunta? ¿Estamos listos cuando un vecino muestra interés en quién es Jesús, en la relación que tenemos con Jesús? Cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo yo puedo tener esta relación con Jesús? O ¿cómo yo puedo conocerlo mejor? O si yo quiero más como tu vida y la integridad de tu vida, ¿qué debo hacer? ¿Qué vamos a decir? Bueno, orar. Orar que tú crees en Jesucristo. Oración no está mal, pero yo no escuché nada de eso aquí. Asista a la iglesia. Pasa conmigo a la iglesia. Eso es bueno. Eso es muy bueno por los creyentes, los seguidores de Jesucristo. Y vamos a escuchar algo de eso, pero no escuché nada de eso hasta ese momento. Si vamos a compartir con otras personas, debemos explicar de quién es Jesús. Jesús, el mismo Jesús que Pedro habló aquí. Jesús tiene autoridad de Dios, demostró por milagros, por señales, por grandes maravillas, etc. Jesús murió. Jesús murió por amor de nosotros. Murió para ayudarnos a escapar de nuestros pecados, etc. Jesús fue resucitado. Jesús está sentado a la derecha de Dios. Y si queremos tener una relación con el Señor, si queremos responder por el pecado que tenemos, eso fue la pregunta de audiencia de Pedro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta culpa que tenemos? Matamos el Mesías. Y Pedro dice, vuélvense a Dios, que es la palabra arrepentirse. Vuélvense significa un cambio de dirección, ¿no? Vuélvense. No continúen en esa dirección. Vuélvense a Dios. Ese es arrepentimiento. Es un cambio de la forma que pensamos. Y por eso es un cambio en la dirección de nuestra vida. Yo no estoy más sobre el trono de mi vida. No toda mi vida está cerca de mí. No, está cerca de Dios, está cerca de Jesús. Yo estoy alcanzando a Dios por medio de Jesús. Es un cambio de dirección. También dice entregar tu vida a Jesús por medio de bautismo. Pedro simplemente dijo, y ser bautizado en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué es bautismo? Bautismo es la puerta, es la entrega de la vida. Creemos, entonces entregamos nuestra vida a Jesús. Bautismo es de agua y del Espíritu. El agua es el participante en el bautismo neutral. Es el participante neutral. No está haciendo nada el agua.
pero el Espíritu Santo está obrando en esta persona que está muriendo en el agua, muriendo espiritualmente, muriendo al pecado pasado, está crucificando sus pecados, su naturaleza pecaminosa. Bautismo es donde iniciamos la vida nueva, porque morimos en el bautismo y resucitamos en una vida nueva. Y la gente entendieron. Bautismo no fue una idea extraña para ellos. Ellos entendieron. Posiblemente debemos explicar qué significa bautismo, porque la gente posiblemente no entienden. Pero cuando entiendan y creen en Cristo, quieren entregar su vida a Cristo, es el momento de bautismo. No es después gran estudios. No es después mucho tiempo. ¿Cómo esperamos que alguien va a crecer sin el Espíritu Santo? Bautismo dice, o la palabra dice, en el bautismo recibimos el perdón de los pecados. Y recibimos el don del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para crecer en nuestra relación con el Señor. Después de esta declaración de Pedro, 3,000 personas respondieron en bautismo. No sabemos cuántos estaban escuchando. No sabemos cuántos después, un día, 2 días, una semana, otra semana, creyeron por el mensaje de Pedro. Pero hoy en día personas están escuchando este mensaje y están creyendo en el Señor Jesucristo. Y esta gente puede escuchar estas palabras por medio de tu testimonio, de cómo vives, por tus palabras, expresando el amor de Dios. Jesús murió por ti. Vecino, Dios te ama. Todavía estas palabras resultan en creencia. No debemos tener miedo de hablar al otro acerca del amor de Dios. Ellos necesitan escuchar eso. El día de Pentecostés, recordamos el mensaje de Pedro y las premisas del anuncio de Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, hermanas. Tenemos el Espíritu Santo para darnos la valentía para anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por estar presente con nosotros. Gracias por el mensaje de tu palabra, de tu apóstol. Gracias, Padre, que esta palabra es activa hoy en día y todos necesitan escuchar de tu salvación, de tu perdón del pecado, que ellos también pueden tener el Espíritu Santo en su vida y vivir una vida nueva y una vida eterna. Gracias. También, Padre, en ese momento vamos a tener la cena del Señor. Vamos a participar juntos, recordando tu plan, recordando los hechos de tu Hijo Jesús. Y Señor Jesús, queremos darte gracias por amarnos tanto, por entregar tu vida por nosotros, para que nosotros podamos creer, que nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados y que podemos iniciar una vida nueva en el Espíritu Santo. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En Romanos capítulo 6, leemos
capítulo 6, perdón. Ese es bautismo. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, leemos. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Amén. Dios les bendiga. Bye bye.